Hola, 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 ahí sí. Bueno, esta noche continuamos con nuestras, ya diría, habituales reuniones aquí en la Fundación. Hemos tenido varias jornadas de lecturas. Les agradezco mucho a todas y todos la presencia, el venir, el acompañarnos. La noche es muy especial. Ustedes dirán que siempre digo que soy especial, y efectivamente siempre, toda la noche que hacemos acá es especial. Hoy nos acompaña Claudia Macín, que no es la primera vez que ha estado con nosotros. Es una de las grandes poetas de la Argentina, chaqueño, soy chaqueña de nacimiento, ¿verdad? Y radicada en Córdoba, pero viene siempre nos pasa lo que nos vamos, pero venimos. Así que esto es casi inevitable. A mí me gustaría comenzar con una pequeña semblanza que me parece que es una introducción, digamos, a lo que es, o lo que esperamos que sea este encuentro con Claudia, y vamos a querer que nos diga todo lo que quiera y pueda, así que esto estará bien recibido. Bueno, Claudia en diciembre de 1997, no sé si te acordarás, me dedicó Bizarría, un libro de poemas que llamó Mi Historia Clínica. Lo que fue un grande honor para mí, porque ese libro está dedicado a dos poetas para mí admirables: Ana María Donato y Diana Velesi. Hoy quiero empezar, pasados ya algunos años, además con un detalle que me impactó esta mañana al comprobarlo y que confieso en tres partes. La primera es que en toda esta biblioteca, que no es pequeña, y es un orgullo nuestro, la biblioteca de la Fundación tiene ya más de 30 años, tenemos alrededor de 25, 26.000 volúmenes, y está cada vez más concurrida y consultada, lo cual es la misión de la biblioteca. Y dentro de esto, yo estuve buscando, les pedí a las chicas que me ayudaran, y tenemos dos libros de Claudia. Espero que tengamos más ahora. O sea, el mangazo ya empezó, como ustedes se dan cuenta. Y este libro que está ahí, que lo estoy mirando y que lo voy a leer un poquito, está dedicado a esas dos poetas que digo, Ana María Donato y Diana Velesi, y en el detalle de que tenemos solamente los libros de Claudia, quiero decir también que en 1997 Claudia presentó Bizarría, y en 2018 La Desobediencia. En una década pareja entre uno y otro, como una promesa que se fue cumpliendo, que a mí me hace ilusionar con que esta noche Claudia nos obsequie un volumen de la nueva década que se cumplirá en 2029. Releyendo el poemario intenso que nos ha provisto, recordé que presenté el primero de estos libros ya en el Fogón de los Arrieros hace algunos años, cuando yo era habitué de esa institución. Y recuerdo que aquella noche, de hace quizás unos 5 años más o menos, la poesía de Claudia me impactó desde el primer poema, Cangrejos, en el que quiero recordar que la cápite instruye a quien lee: fail to see the tragic, turn it into magic, dice en inglés, y yo traduzco: no lograr ver lo trágico, lo transforma en magia. Es una cita de Marilyn Manson.
Y todo lo cual, yo diría que no es, como se dice por aquí, moco de pavo. Para nosotros es un enorme placer, un honor que nos acompañe, que haya venido a pasar esta velada con nosotros. Y quiero señalar también que en la introducción al libro La desobediencia, que es el otro que tenemos acá, seguida por una tercera mano lo muestro, en la introducción a la desobediencia, que lo voy a mostrar que es está bastante pendiente, es buena señal. Digo que en la introducción a este libro, Paula Jiménez España, a quien no tengo el menor gusto de conocer, pero me encantará algún día, dice con acierto, comillas, podemos pensar la obra reunida de Claudia Massín como una suma de desobediencias. Esto lo dice Paula Jiménez España. Y a mí me gusta, me interesa esta idea porque me parece que también por desobediencia mía, en este caso, no me resisto a citar un poema que dediqué hace muchos años, conmovido, a otro enorme poeta chaqueño, Eduardo Fracchia, que fue mi amigo y a la vez, y en cierto modo, uno de mis maestros. El poeta es un hacedor de verdades personales, decía Eduardo. Tenía razón con ese apotegma que nos encendía el alma a transportarnos al aula, donde hablar un poema era el sueño íntimo de los seres provisorios, que éramos entonces tan jóvenes, pero ya atemorizados de cara a esa especie de paredón de fusilamientos donde se rompían las rimas y nosotros aprendíamos lentamente a cantar y a leer en voz alta para no seguir llorando, porque no éramos poetas, éramos apenas verseadores, para colmo, balbuceantes. Todo esto, hoy lo pensaba, preparando este par de paginitas, y pensaba que seguramente por eso en estos días me pareció encontrar en algunos poemas de Claudia que estuve releyendo parecidas variaciones. ¿Será que ahora que yo estoy viejeando, como me gusta pensar, hoy me dejo llevar por lo que la poeta, nuestra Claudia, inspira, y la cito: no lograr ver lo trágico lo transforma en magia? Ella no lo dice como si nada y a mí me deja temblando. A la par, quiero destacar también el humor voraz, no sé cómo designarlo mejor, que Claudia maneja con soltura envidiable. Escuchen el final del poema Último Acto, que para mí es una joya. Le voy a leer, voy a estar acá, en el escenario. El joven más hermoso se calzará un sombrero y cerrando el acto dirá este parlamento: todo el mundo me exaspera, pero me gusta reír y no puedo reír solo. Telón, los utileros pasarán oportunamente a retirar a la víctima. Yo no sé a cabalidad, cuando escuchen el final de este poema o del poema Último Acto, a ver si me hizo un lío acá, me parece que sí me hizo un lío, así que ustedes me lo van a tener que disculpar. Si hay un lugar donde lo muy bello se esconde, salvo de la aniquilación segura, ese lugar es lo horrible. Yo no sé a cabalidad si ustedes, en tanto público atento y cordial, se sofocan. Pero yo les confieso que por momentos a mí sí la poesía de Claudia Massín me sacude, más que me conmueve. Y mejor sigo ahora con Jugar con muñecas, otro poemazo que está en la página 39 y que quiero leerles. Y dice así: un cuerpo como el mío, relleno de papel, picado y nafta en las venas, sí que sabe arder.
Basta un simple roce y me consumo, como una muñeca de mala calidad. Desprecio de las niñas que me usan y me tiran. Uso mi vientre como antorcha y me adhiero a ellas. Si las quemo ferozmente sabrán disculpar. Es mi única muestra de afecto permitido. Hay una especie de desolación en muchos de los textos de Claudia. No voy a abrirlo yo, ella leerá si quiere y ojalá quiera. Estoy pensando en otro tipo de textos. No solo pienso ahora, por ejemplo, en algunos textos que me sacuden y que me conmueven de ella, por ejemplo, Mente Tomada, que está, si mal no me equivoco, en la página 51 sí, de esta versión, y que dice, escuchen esto, que suena fuck, diría yo, ¿no? Mente Tomada, el maravilloso criptograma navideño ante mis ojos, como un mapa del desierto. La máquina cortacabezas de mujercitas produce raros fenómenos como este. Con los restos de esófago y cerebro se forma un cuerpo entero al que la máquina no puede ni quiere guillotinar. Generación espontánea, venganza, iniquidad, nunca sabremos. Ella simplemente le contesta a la esfinge con un juego de palabras irreproducible, cuyo último término, tapado por las 12 campanadas, suena fuck. Ya para terminar, quiero cerrar esta pequeña caminata poética, lectora. Quisiera compartir con ustedes Último sueño de Rimbaud, que para mí es un texto de una belleza, yo diría total, si es que la belleza puede llegar a ser total. Les leo Último sueño de Rimbaud. En su cama de hospital en Marsella, él no soñó tener una pierna sana. Soñó, dicen, apenas con tener la fuerza necesaria para arrancarse de un tirón la enferma. Esa única arma que aún le daba su cuerpo y descargarla en golpes limpios, certeros, sobre varias cabezas. Sus víctimas desfilaron por las escenas temblorosas de la fiebre. Su hermana Isabel, Verlaine, su madre. Él corría sobre su única pierna como un ángel orlado por la sífilis. Esta gritaba, esta es mi idea de la piedad. Y al despertar, según sus biógrafos, pidió la absolución, se confesó y murió. Su sonrisa no fue obra de la fe, sino de un sueño. Agrego yo, dice Claudia. Qué hermoso. Y les quedo debiendo algún otro poema de Claudia que prefiero pedir que sea vos la que elija, porque claro que yo le leería así como si fuera estos dos libros completos, de primera a última página, pero va a ser un poco exagerado. Claudia es, y acá termino, Claudia es, y me atrevo a decir que es, me atrevo, como dicen los chicos de ahora, una grosa total. Pero una grosa de la poesía, que vale doble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mempo. Gracias a Mempo Giardinelli. Otro, vos sí, que sos grosso. Iba a decir otro grosso, pero eso sería reconocer. El adjetivo no lo voy a reconocer. Vos sí, que sos asombroso. Gracias a Natalia Porta López. Gracias a todos ustedes, todas, todes, por estar hoy acá y por tenerme paciencia, porque llegué tarde, llegué correteando por las calles de Resistencia. Juro que soy re puntual, juro, por Natalia, pero bueno, una siempre tiene sus excepciones. Y bueno, me sorprendiste leyendo textos de Bizarría, que es mi primer libro, ¿no? Porque precisamente, yo no sé si lo sabían, me parece que no, no tenía por qué saberlo,
que este año salió una reedición de ese libro, una versión corregida y reducida, digamos, porque al ser mi primer libro, yo ya un par de años después de publicarlo empecé a tener como cierta distancia con este libro. Recién este año, con la reedición que hizo una editorial muy linda que se llama Aguacero, que es tucumana, que los editores tienen, es una locura, 15 y 20 años los editores, y venía, que son una maravilla, sobre todo Pablo Romero, que es el responsable de la editorial, es un gran poeta que me pidió que le prologue un libro a los 13 años. Y yo leí el libro y le dije, ¿vos tenés 13 años? O sea, yo dije, bueno, sí, tenía 13 años, o sea que ya hace un montón, tiene una trayectoria en la poesía de Tucumán. Bueno, pero todo esto era para decirte que este libro que yo, con el que tenía conflictos, porque es un libro, bueno, como habrán visto, muy áspero, muy intenso, pero después yo seguí con la intensidad, digamos, pero siempre tratando como de suavizar el golpe, digamos, ¿no? O sea, lo que fui aprendiendo quizás tuvo que ver con eso, ¿no? Con buscar un tono que sin abandonar la rabia fuera más reparador, quizás. Pero en este momento, bueno, yo estaba muy enojada claramente, eran los 90, eso ya era un motivo para estar enojada, y cómo es un motivo, ¿no? Ahora vivir en el 2025 para estar enojada. Y ahí lo ligo con otro libro, mira vos, es otro libro de tapa roja y negra, ¿no? Todos acá tienen tapa roja. Esto algo dice sobre mi temperamento y mi temperamento poético. Pero bueno, quizás en un punto sea el que más se emparenta a Bizarría por una cuestión de épocas, ¿no? Porque bueno, década infame de los 90, década infame de 2020, ¿no? Y se llama Antifascista, como mi remera, como, o sea, yo si pudiera poner una bandera acá atrás, bueno, digamos que es una causa por la que me interesa de la que me interesa estar formando parte, ¿no? Y este es un libro que incluye algunos poemas de los últimos años, o sea, no es un libro que fue escrito puntualmente, digo como un corpus, sino que fue una reunión de textos inéditos que tenían que ver con cuestiones sociales, políticas, y unos 8 poemas ya editados en otros libros. Y bueno, voy a leer alguno que otro de los poemas de Antifascista. En cuanto al título, no creo que... No, estoy acostumbrada a estos malabares. Bueno, no hay mucho más que decir en cuanto al título, simplemente que habla de nuestro tiempo, ¿no? Y que el subtítulo es Poesía contra la crueldad. Y el primero que voy a leer se llama La cura por el contacto, una prosa poética. Cuando alguna de las hijas se enfermaba, venía la curandera. Manos grandes y oscuras, rasgos indios, una expresión en los ojos que no sabría describir, pero que a veces, antes de dormir, me llega como una imagen de otro mundo, porque esos ojos no miraban la superficie, entraban y se quedaban dentro de lo que sea que habían visto. Era la mirada de alguien poderoso pero austero. La humildad del verdadero poder la conocí por ella. Cargaba con un dolor que no era suyo, medium entre los vivos sanos y los vivos enfermos,
red que retenía de este lado a los que estaban yéndose, que con un solo gesto discreto de la mano detenía la flecha, la cazaba en el aire antes de que se hunda en la carne, o la arrancaba si ya era tarde para frenarla al vuelo. ¿Qué te anda doliendo?, decía, y te apoyaba la palma en la frente hasta que no quedaba más que su calor, el sufrimiento disgregado en pequeños átomos que casi podías ver saliéndosete del cuerpo, uniéndose a lo rancio, a lo podrido, a lo cruel del universo. Quebrantar lo sano, me dijo un día, es algo que puede hacer cualquiera, hasta el más bruto. Arreglar el agujero más chiquito en el tejido del espíritu, del cuerpo, es difícil, es casi imposible. Y en saber cómo se hace, se te va la vida entera. Otro poema de Antifascista. No están vencidos porque vienen cantando. En los pueblos anestesiados, adormecidos por un sol violento, cada vez que llueve se levanta de las calles de tierra una nube de vapor, un humo viejo que trae el olor picante de la pólvora vencida, disparada hace décadas sobre cuerpos desarmados o en enfrentamientos desiguales de cientos contra pocos. Un humo que condensa el olor de todos los fuegos encendidos a la noche, jornada tras jornada, mes tras mes, año tras año, para asar la carne o calentar la comida que hubiera, unos junto a otros reunidos alrededor del fogón como luciérnagas que se han ido apagando para dejar su brillo en una caja que otros construyeron, sin agujeros por donde respirar, porque no todos, se sabe, tienen derecho a la vida y a la belleza. Es denso ese humo y es tóxico, y se nos cierra la garganta cuando llega, porque guarda el olor corrosivo que se adhiere a los cuerpos de tanto andar juntando los desperdicios que otros dejan, la basura ajena, para seguir sobreviviendo. El olor de ese humo a pobreza y a miedo a veces crece y crece y llega a las ciudades ricas donde apesta más que nunca y hay que espantarlo con las manos como a un insecto. No tiene historia, no duele, a nadie le pertenece ese olor cuando entra a las casas y molesta. Lo único que importa es apagarlo, taparlo, hacer que vuelva a donde pertenece, porque no se puede invadir la propiedad de los otros con la propia miseria. Sin embargo, es más grande todavía el desprecio y el asco cuando esos hombres y mujeres un día se atreven a salir a las calles, a invadir el centro de ciudades que no fueron construidas para ellos, aunque han venido de tan lejos y están sucios y cansados, no traen ese olor animal con ellos. No es pobreza ni miedo eso que los circunda y los protege como una empalizada, como una fuerza torrencial y serena que los sostiene con la delicadeza con que debe ser sostenido algo que ha sido roto y recompuesto 1000 veces, algo a la vez infinitamente poderoso y frágil, porque ha conocido la experiencia de su propio derrumbe y ha vuelto. No es pobreza ni miedo, no están vencidos porque vienen cantando. Se los oye desde lejos, nadie puede no oírlos. Su canción tiene raíces tan hundidas en la tierra que a algunos les toca el corazón, les hace nacer una alegría que no conocían, tan intensa
que pareciera que les rompe el pecho, pero en otros despierta una violencia incurable y quisieran arrancar ese canto y arrancarlos a ellos como a la mala hierba, para que algo así, capaz de transmitir una esperanza tan tremenda, no pueda propagarse y contaminar a los demás, a los que bajan la cabeza y aceptan, porque no saben, no les han dicho nunca, han escuchado una canción como esa. Que no existen los milagros es algo evidente, pero sí existen algunos, poquísimos seres con el coraje, la terquedad, la furia de insistir en lo que no se puede. Caminan sobre el agua o multiplican los panes y los peces como si no estuvieran haciendo nada extraordinario, apenas lo justo, lo que tenía que ser hecho. Una sola de estas personas puede lograr que el mundo se ahueque como los ventrículos del corazón enorme y violento de las fieras del monte, cuyo latido retumba adentro de la tierra, hasta que incluso los seres más mansos, más pequeños, lo escuchan y entonces despiertan y escapan de una vez y para siempre de su cautiverio. Vamos a cambiar un poquito la lección, así dejamos que respiren un poquito, todos respiramos. Vamos a algo, bueno, tampoco, no, es que no puedo yo con el genio. Por lo menos es más suave y remite a un imaginario. Como decía Eduardo Fracchia, quiero aprovechar para recordarlo, ya que lo recordé, hay una idea de él que la traigo ahora, y es que no éramos poetas, apenas verseadores balbuceantes. Y es una idea que en tu modo, en tu estilo de lectura, no porque sea balbuceante, pero sino que hay un ritmo de un balbuceo que me parece una apreciación. A mí por lo menos me engancha mucho. Que diga, ¿puedo hacerlo? Por supuesto, por favor. Bueno, este es un libro que se llama La Reparación, que pertenece a una trilogía, que los tres son libros basados en películas, ¿no? Pero esos son libros que nos van a quedar en esta biblioteca. Sí, no en este momento. Pero cuando sea, le tomamos la palabra. Va a venir. Bien. A menos que quieras uno que tiene una C grandota marcada, porque es para marcarme a mí misma que es mío, no perderlo, regalarlo, las cosas que pasan. Bueno, es una trilogía de poemas basados en películas, que es una cosa que yo vengo haciendo hace bastante, que ya se termina con La Reparación, porque alguna vez tiene que terminar, porque ya es un vicio a esta altura. Bueno, y la trilogía se llama El animal más hermoso del mundo, contiene dos libros, la reedición de Lo intacto y el cuerpo, que son los dos primeros libros sobre películas ya editados, y La Reparación, que era inédito hasta este momento, y que es un libro escrito hace varios años, pero por esas cosas de la vida también es el libro que tiene como el perfil más político de los tres. Justo sale de Ana, yo no lo planeé. Porque en general son poemas de amor, ¿no? Y el que es el que cierra el libro, que está basado en una película que es muy hermosa, que transcurre en un monasterio zen, que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Estábamos juntos esa mañana, la cascada, el lago, los peces, las ranas, las serpientes, y yo, un monje pequeño,
poco hábil todavía con mis brazos y mis piernas, tambaleante. Até una piedra diminuta a cada cuerpo, al de un pez, al de una rana, al de una serpiente. Una piedra pensada a escala para que pudieran moverse, pero con infinito esfuerzo. Me dio risa verlos tratar de nadar, saltar, huir y no poder. Por momentos parecían un peso muerto, no las criaturas ágiles y veloces que eran. Yo no sabía el nombre de la crueldad, pero la estaba descubriendo en los hechos. El pez, la rana, la serpiente no eran yo. Yo no sentía, no era posible su dolor. Me dijiste, si uno solo de esos seres está muerto, vas a llevar para siempre la piedra en el corazón. Liberé a uno solo. Los demás estaban quietos. En un charco de sangre la serpiente, agotada por el intento de liberarse, el pez privado de la ondulación y la elegancia de sus fintas bajo el agua, parecía él mismo una piedra transparente. Lloré por mí, por ellos, pero tenía que saber de qué era capaz, cómo se hacía para causar el sufrimiento. Ahora que ha pasado tanto tiempo, miro la inmensidad del dolor que he dejado atrás como una estela, mi vida lastimando la de otros, y me duelen las agallas, las patas largas y flexibles, el cuerpo fino y sinuoso, me duelen hasta las hojas de las hierbas más pequeñas, el tirón al arrancarlas, la violencia con que el viento las trata. Yo soy ellas, ahora que estoy vencido, y al final entiendo que todo lo que di y quité a los demás está cinchando como la cuerda de la que me creí liberado. Está atrapándome el corazón duro y cansado, y no se puede desandar lo que está hecho. Estoy y estaré solo en el caparazón donde no entran los demás hasta que pueda volver al punto de partida y restituir la trama, el paisaje perfecto y luminoso de ese día en el que todos vivían sus pequeñas vidas sin miedo a nada. El tiempo en el que el sol y el agua protegían y había una casa para cada cual que era de todos, una casa de la que me fui y ahora regreso para reparar en otros cuerpos lo que les hice a aquellos, ingenuos como yo, que aún creían que la muerte y el dolor estaban lejos. Pero no, yo estaba ahí, llevaba, como todos, la muerte y el dolor en mí, listos, dispuestos a descargarse sobre otro, sobre cualquiera. Implacable, la rueda se reinicia, las estaciones pasan y nada se transforma, solo el aire que se enrarece y se envenena, yo lo limpio y vuelve a contaminarse, y así será hasta el fin de los tiempos, reparar lo destruido sin que importe lo imposible de la tarea. No hemos copado leerte. Creo que me gustaría preguntarte, yo quiero que sigas, queremos que sigas leyéndonos, pero me gustaría hacer como un pequeño entremés. Normalmente, ¿vos hacés lecturas así públicas o sos más bien recoleta? No, soy más bien... mira, yo creo que la poesía está hecha para ser compartida, ¿no? O sea, entiendo y respeto, ¿no?, a quienes tienen como una relación más, como vos decís, más vuelta sobre sí, digamos, y no...
pero yo creo que está hecha para ser compartida porque creo pero profundamente en la posibilidad y en la capacidad que tiene la poesía para cambiar la vida de las personas, digamos. No masivamente, porque la poesía no es masiva, pero bueno, a mí me la ha transformado tremendamente, ¿no? Desde ese libro hasta ¿no? Hasta el último. Y es para discutir eso de que no, ¿se oye? Eso de que la poesía no es masiva, ¿no? Porque depende de dónde. Quizá en cierto sentido, a mí me pasaba con mi mamá era buena lectora, además ella tocaba piano y leía, no escribía, que yo sepa, y no quedó nada, pero digamos, siempre tenía una especie de ritmo que tu voz y tu fraseo de repente me recuerda eso, me recordó eso, como algo, como una especie de práctica secreta que se comparte, como práctica secreta que también se comparte y no sé, me parece, a mí me dejaste sorprendido porque de repente, a lo mejor una tontería que hicieron, bien vos a mi mamá le dije, bien vos, ¿se dice a los o no? No. Ahora sí. Bueno, después de cambiarlo. Pero me impresionó mucho eso, ¿no? Y además hay un fraseo que vos tenés, y yo soy de los que cree, no sé si es muy válido, pero yo creo que hay un fraseo en la lectura de poesía que es único, que solamente se da con la poesía, no es lo mismo con una prosa, por muy bien que se lea una prosa, vos sos consciente. Sí, mira, me hacías pensar una cosa que dice Diana Vélez, ¿no? Y bueno, que también muchos por ahí opinan algo parecido, pero ella lo dice de una manera muy linda, ¿no? Que dice que la poesía nace mira, justo la palabra que vos traías, ¿no? En el balbuceo, ¿no? de la infancia, en esas palabras que no tienen sentido, digamos, en esos sonidos, ¿no? Como que lo que produce. Una conspiración. A ver, ahora vas a ver que deja de andar. Bueno, por ahora funciona. Bueno, en ese balbuceo, en ese, ¿no? Decir que por el... Está tocando, no toqué la parte del medio. Se apagó. en la batería, ¿sí? ¿Qué pasa? Perdón, a ver, y si vamos a decir... Me parece que... Sí, no hay que tocarlo del medio. Que venimos, me parece, Sí, tanto sí, vos como yo, sistemáticamente apretando. Sí. Sí, gracias. La cuestión es que se enciende apretando esto. Cuando se apague, lo encendemos de nuevo y ahí está. Bueno, eso, ¿no? Que viene, como la poesía nace de... ¿Qué papelón disculpe? Quizás sea... Y quizás sí, ¿no? Porque A ver. me parece que va a ser más molesto para Subí un poquitito los decibeles y se podrá escuchar así. ¿Se le escucha allá atrás? Sí, ¿cómo estamos? ¿Sí? Bueno, voy a tratar de subir un... Y si quien quiera acercarse... También. Eso sería lindo de paso. Pero no quiero, porque no. Porque con que uno funcione ya solucionaría. ¿Te parece que estaba hablando? Intentaré. Bueno, y esto... Capilla, sí. ¿Hay otro micrófono común? La voz de la madre cantando o contando una historia, ¿no? Yo personalmente, bueno, mi mamá a veces me cantaba, pero más me leía, no me leía, me inventaba historias, ¿no? Que bueno, hay algún poema por ahí
confesionar, algún poema recapitula eso, confesionar. ¿no? Que claro, yo pienso que mucho de mi deseo de contar historias en los poemas o de escribir historias tiene que ver con algo que le pasaba a mi mamá, que es que, claro, estaba tan cansada la noche, ¿no? Que llegaba un momento en que se dormía y la historia quedaba inconclusa, ¿no? Entonces yo me quedaba despierta completamente insomne pensando cuál podría ser un final posible, ¿no? O sea, ¿qué había pasado con esos personajes? ¿Tu mamá era poeta? No, pero es una gran contadora, ya no, pero era una gran contadora de historias, ¿no? Pero narrativa oral. Pero que inventaba. Que inventaba ella, no me leía los libros, sino que ella iba como armando la historia, ¿no? Y bueno, yo me armé la mitología del origen de mi escritura pensando que quizás cada poema es un poco, ¿no? Como la historia a la que sí le puedo dar ese final que quedaba ahí, porque al día siguiente además no se acordaba, ¿no? Porque eran inventados. Claudia, ¿podés compartir esos poemas, grafito y la trama? Sí, pero voy a tener que robarte el libro. Que justo lo que... Sí, que tiene que ver con... Sí, son esto mismo que acabo de contar, pero mucho mejor dicho porque la poesía es mejor que uno. Eso sin duda. Ya los busco. ¿Tendremos La un trama. autor, Mariana? No, de momento no. Bueno, si se escucha, seguimos así acrónicos. Las historias que se cuentan de madres a hijas en la noche para que la hija duerma nunca tienen final. Son las madres quienes caen rendidas por el sueño antes de llegar a él. La hija insiste, pregunta, pero casi siempre inconexa la respuesta. Entonces permanece despierta, imaginando. Ese es el origen del insomnio y los poemas. Es básicamente lo que les conté, pero bueno, el grafito que está dedicado a mi madre, a Babi. ¿Cómo se llamaba? Babi. Vale. Es el apodo, es Elena y su apodo es Babi. Una noche de luna llena, en la hamaca del jardín, están sentadas. La madre canta una canción que repite y repite, podría decirse hasta el cansancio, pero la hija no se cansa, se encanta, se duerme. Desde esa noche, para la hija, escribir será escribir la pérdida de ese momento. La escritura de la canción de la madre demora el final de la canción misma. Las palabras existirán para crear esa demora, un instante suspendido entre la voz y el silencio. Y por eso, la hija las escribirá con esa facilidad dichosa con que solo pueden hacerse ciertas cosas imposibles. Cada uno carga a su familia como los mendigos o bolsas raídas, esas cosas que ya no sirven para nada, pero no se pueden abandonar. Son parte del propio cuerpo, del camino recorrido. Es difícil soltar lo que nos ha acompañado tanto tiempo, aunque lastime y agobie y la espalda se incline bajo el peso, como si fuéramos la muesca diminuta sobre el arma disparada en un pasado remoto. En una tierra desconocida decidieron por nosotros, antes de que naciéramos, hasta los muertos que tendríamos que llorar. Pero si nos acompaña una multitud a cada paso, pienso, el aislamiento no resuelve nada, ni construir una cabaña con las propias manos en el monte impenetrable, darle la espalda al mundo y a los demás, volverse un paria que ha rechazado su lugar entre los otros para quedar libre de una deuda que de todas maneras va a tener que pagar. Entonces, si los cuerpos reunidos al principio quedan atados por un nudo que atraviesa el tiempo, una cuerda increíblemente firme, imposible de desatar, ¿cómo ser en la vida algo más
de una especie de fenómeno natural, un latigazo del cielo, un rayo que destroza sin razón y sin sentido, o al revés, una lluvia suave que reverdece el campo seco y trae alivio a los cultivos casi muertos. ¿Cómo ser algo más que un impulso ciego que actúa sin voluntad de hacer el bien ni el mal, por pura inercia desprendida del pasado, de los terrores, los deseos, las pasiones de la tribu? A veces creo, pero es una cuestión de fe, no sé si es cierto, que se puede construir una familia a partir de cosas ínfimas, que no forman parte de la historia contada a través de las palabras o del cuerpo de los que amamos, que podríamos descender en el tiempo hasta el instante en que aún no habían empezado ni la fealdad ni el miedo, a través de una memoria física que nos devuelva la humilde y pura gracia de respirar. Hablo de atarnos a detalles tan insignificantes que no serían jamás parte del drama y por eso mismo no podrían convertirse en el hueso de tu infelicidad. Sería tan distinto, claro, si tu familia fuera el día en que conociste el verano, la primera experiencia de alegría bajo un chorro de agua en el sopor pesado de la siesta, el olor de la tierra mojada y el contacto del pasto en los pies descalzos, la risa levantándose como la bruma del calor hacia lo alto. Si fuera tu destino ese punto del pasado, ese resplandor que quedó grabado a fuego, clavado en tu carne, como la herradura en la pata de un caballo joven, de un potrillo que en el momento de entrar al establo se retoba y corre y es capaz de fugarse de la vida que le espera. Que es del cuerpo, que es parte de la trilogía, y está basado en una película que no sé qué título le han puesto acá, pero yo la conozco por After Sun. Es una película bastante reciente que narra la historia de un viaje muy hermosa entre un padre y una hija, y bueno, luego la historia, ¿no?, de ese padre y bueno, lo que pasa también un poco con esa hija, ¿no? Empieza con un epígrafe de Laurie Anderson que dice: la muerte es la liberación del amor. Nuevamente aparece el budismo, no fue a propósito. Dice el budismo que pasados los 100 días de una pérdida debemos dejar de llorar, que ya es el tiempo de liberar todo el amor que queda suelto una vez ida para siempre la materia que lo retenía, que ya es el tiempo de que se evapore lo que fue hecho para evaporarse y en cambio permanezca lo intocable. Lo que no se puede tocar es ese amor que ya no queda anclado, mezquino, en una sola persona. Se esparce entonces, lo lleva el aire, se deposita en cada ser viviente, ya no está preso. Si te dejo ir, te libero de mi pena que te atrae a la tierra aunque no quieras, y me libero también yo. Deja de ser posible perderte, perder nada. En la materia que va a morir ya está hecha la marca, el punzón que se hunde en la madera y la talla. Perdida la materia, la madera, la marca quedará, desprendida y libre como lo fue en el principio de las cosas, cuando aún no hacía falta tener una forma, un cuerpo separado. Todo estaba indiferenciado, era la misma cosa, la misma entraña de dolor y regocijo, y ni vos ni yo habíamos nacido. No nos habíamos convertido aún en estas células que al dividirse se buscaron porque se parecían, mientras el resto del mundo, ajeno y diverso, quedaba para nosotros borrado del mapa. Pasados 100 días te recupero, dejás de ser mi padre, empezás a vivir
en lo que me rodea. Sos el pájaro recién nacido que me encontré en el patio, el lomo ralo, cubierto apenas con algunas plumas sueltas. El chico que golpeó las manos esta mañana para pedir comida, el limonero desmadrado que necesita una poda urgente. Dejás de ser mi padre y empezás a vivir en aquello que antes, cuando vos tenías un cuerpo, para mí estaba muerto. Todo te lo llevabas vos. Los muertos nada necesitaban, yo no les daba nada. Así se hace, nos dicen, así se hace. Si no, el amor se malogra, se malgasta. Así no, me dijiste, así no. Salí a buscarme, ahora estoy en todas partes. Nuevamente. Gracias, Roxana, la verdad que... Muchas gracias por el milagro del sonido que ha vuelto. Estamos encantados de que sigan leyendo, ¿verdad? Si quieren, si no, ustedes se quejan, miran algo, pueden hacer lo que quieran. A ver, yo tenía alguna cosa marcada y después me fui para cualquier lado. Este es uno que, bueno, estoy en duda, pero lo voy a leer. Está basado en una película que es bastante tremenda, porque trata un tema que es bastante tremendo, que es el inicio del nazismo, ¿no? Y es el huevo de la serpiente. Y bueno, lamentablemente tiene como bastante actualidad. Demasiado, más de la que desearíamos, ¿no? Por supuesto. No se puede dejar de ver lo que viste. El huevo de la serpiente. Lo que viste se expande como la tinta de un tatuaje bajo la piel, un número en el brazo que pasa a ser tu nombre desde entonces. Así se identifica a un prisionero. 1, 2, 3, 1 millón, un cuerpo más entre los cuerpos. No se puede dejar de ver lo que viste. Y en lo que viste está lo que vendrá. El niño que hunde un cuchillo en el vientre suave del animal todavía vivo, el tajo que lo abre entero, los órganos, la sangre, el corazón pequeño, su latido rapidísimo, azuzado por el mordisco del terror, el chillido de la bestia que no tiene palabras para explicar un sufrimiento incomprensible. Eso viste. El molde de las cosas que pasarán es ese, la expresión de placer del niño que aprende a ejercer la crueldad, como aprendió a hablar, a caminar, a leer de corrido, ejercitando una y otra vez lo que ya ha sido probado sobre él mismo. Esa imagen es más compacta que una piedra. En esa piedra está escrito el libro que leerás toda tu vida. Una familia entera comiendo de la basura, buscando alimento entre los desperdicios como quien busca oro, la misma esperanza terca y fallida. Una mujer que pasa, los ve, se indigna, dice, se roban la basura, mi basura. El hombre, la mujer, los niños que se avergüenzan, se disipan como un nubarrón en un cielo de verano, pasajeros, y se van y se llevan el hambre y la fealdad consigo. El chico adolescente al que patean cuando ya lo tienen vencido y en el piso sus propios vecinos. Son muchos, lo conocen, era uno de ellos hasta ayer. En este día es el apestado, el paria al que se debe exterminar para que el virus que lleva encima no los contamine. Está escrita en la piedra que va a ser arrojada sobre el vidrio de la casa tomada. Vuelvan a su país, escóndanse en sus madrigueras, en sus nidos, no suelten su cría en nuestras calles. La temporada de caza que se abre todos los días, apenas sale el sol. Hay que encontrar a alguien más débil, más raro, más indefenso que uno mismo. Hay que afinar
la puntería, la matanza, para proteger al amo que nos cuida. ¿Qué sería de nosotros sin el amo? Si su infinita generosidad dejara de otorgarnos el favor de la vida, no se puede dejar de ver lo que viste, la alegría, el alivio de estar entre los que sobreviven. No me ha tocado esta vez, estoy salvado, y mientras sepa diferenciarme bien de los desgraciados, la desgracia no podrá meterse conmigo. Está escrito también que no sirve escribir. Es apenas contar cómo crece en tu interior, en tus vísceras, en su huevo de paredes translúcidas, la serpiente que apenas asome a la vida se enroscará en tu cuello para arrancarte las palabras una a una junto con el aire que te anima, a menos que en lugar de escribir sobre la asfixia y el veneno, te decidas a abrirte el vientre y ver. El reptil está ahí, ese es su nido. Hay que matarlo. No permitas que quede con vida para que su veneno, tu veneno, te corra por la sangre como un río sucio y peligroso que te obliga a embrutecerte para arrancarle a otro el hálito vital, el antídoto. Que se quede sin aire, sin alimento, que ya no pueda nutrirse y crecer y reproducirse y se cierre por fin el círculo de fuego del dolor que se padece y que se inflige. Esto no es tan reciente, es del 2017, ubicarás más o menos la época, y surge, o sea, entre la asociación entre la película y la escena que se cuenta en el poema, que es real, o sea, la vi en Buenos Aires, cuando vivía en Buenos Aires. Había una familia que estaba buscando la basura para comer, y una mujer le pasa y les dice: se roban la basura, se roban mi basura, ¿no? Yo ahí dije, hay algo que está muy, pero muy mal, ¿no? O sea, en el espíritu social, ¿no? Hay algo que... Lo terrible es que eso está bastante cotidiano. Sí. Y hacía poco tiempo que, bueno, el jefe de gobierno en realidad había dicho de ese momento, que no lo voy a nombrar, para no recordarlo nada más, había dicho algo parecido, que la gente que sacaba comida de los libros, ¿viste? No, ahora de verdad uno mucho más amable. Es un poema sobre una película que acá le han puesto en cuerpo y alma, y por alguna extraña razón estuvo algún tiempo en Netflix. Vas a saber por qué, porque no es exactamente el estilo. Es una película húngara de 2017, si la quieren buscar y la quieren ver, porque es muy hermosa. Los protagonistas son dos personas que, bueno, perdón que voy a spoilear un poquito la trama, pero para que algo del poema también se escuche mejor. Son dos personas que trabajan en un matadero, ¿no? Y bueno, un hombre y una mujer, ¿no? Y él intenta acercarse a ella y ella tiene una enorme dificultad para vincularse con los otros, ¿no? Y como una gran torpeza, ¿no? Pero ambos sienten como una atracción mutua, ¿no? Medio inexplicable. Y lo que empieza a sucederles es que cada noche, cuando se van a dormir, tienen el mismo sueño, ¿no? Que es que se sueñan a sí mismos como dos ciervos que van buscando alimento, pastito y agua juntos, ¿no? Es hermosísimo, ¿no? Lo que pasa ahí. Bueno, y bueno, cómo se desarrolla después esta película y cómo esta historia y cómo se enteran ellos finalmente que están soñando el mismo sueño, ¿no? Y que esa es la manera en que se comunican, ¿no?
en cuerpo y alma. No sé hablar como hablan las personas. Dentro, muy dentro de mí, llama una voz. Yo no comprendo lo que dice. ¿Y cómo habría de contarle a los demás lo que no sé? Me hablaste. Las palabras que los otros me dan son toscas, insensibles, iguales a las piedras. ¿Cómo manipularlas, encenderlas? ¿Cómo extraerles el calor? Todas las noches tengo un sueño, el mismo. Somos dos ciervos y el bosque se parece a mí, quieto y vacío. Cae la nieve, cubre silenciosamente la tierra que pisamos con cuidado, como si fuera un cristal delicadísimo. Buscamos agua y brotes tiernos. No es fácil. Yo te sigo. Tus ojos me miran, me indican por dónde seguir, me van llevando al hilo de agua, a la pequeña corriente que subsiste, a las hojas casi invisibles que debajo del hielo sobreviven, verdes como en un verano suspendido en medio del tremendo, apabullante frío. No hay nada que decir, nada que decirnos. Florezco, las patas ligeras, el lomo erguido, un animal salido de la niebla, viejo y cansado y de repente rejuvenecido por la gracia sencilla de andar en compañía. En el sueño los hocicos se rozan al buscar el agua en el mismo arroyito escaso, finísimo. Es todo lo que sé acerca del contacto con otro cuerpo. Es suficiente para abrir los ojos al otro día, para volver a ser una mujer que no sabe tocar ni ser tocada, que ha perdido, antes de conocerla, la alegría de hablar como quien raspa las palabras propias contra las ajenas y ve surgir la llama débil de un lenguaje compartido, hermoso como el silencio entre dos bestias que se rozan apenas para hacerse saber esas cosas que no pueden decirse. Estamos todos. Miren que si no me frenan. Ella quiere seguir, nosotros también, ¿verdad? A ver, vamos a De ver. buscar, estamos buscando, Sí, me gustaría leer sí. un par de poemas tuyos. Dale, yo Muy breve. feliz de la Esta vida. sección que se llama Abrigo, que es de 2007. A mí 2007 me resulta muy curioso. No tiene muchas cosas de 2007. Iba a haber sido un año importante. Déjame pensar qué más hay. Hay un que editó acá la editorial de La Paz, la librería de La Paz y la editorial de La Paz sacaron, creo que es de 2007, una antología que se llama El Secreto. ¿Y ese lo presentaste en el Ese. Saliero? No fue en el foro, no me acuerdo dónde lo presenté, pero sí lo presenté. Sí lo presenté. Bueno, yo quiero leer esto, a ver si esto funciona o no, o uno solo. Hola, hola. Así que buscar un más siquiera ahí. Tengo 3 o 4 pequeños poemas. Quisiera que me cuides como se cuida a aquellas personas enfermas que ignoran la grave naturaleza de su mal. Suavemente, sin ningún gesto rotundo de amor que las alarme, les revele de repente la verdad. Otro. No respiro, alimento de mí el aire, soy materia de una respiración contenida e inquieta como el agua de un pozo en el que caen las hojas muertas. Y el tercero y último, he levantado un campamento en el centro del bosque para que un día el fuego lo devore y el viento arrastre las cenizas hasta el interior de una casa donde yo no puedo entrar. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Seguimos? Sí, vamos a ver.
Tengo que buscar también alguna cosa por ahí. Cierto. Bueno, este es El Intacto, que es el primer libro de la trilogía y se llama La Luz de la Luna, que también es basado en la película del mismo título. Tiene un epígrafe de Audre Lorde que dice: y cuando hablamos tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas, pero cuando callamos seguimos teniendo miedo. Por eso es mejor hablar, recordando que no se esperaba que sobreviviéramos. Hay quienes no formamos parte de la especie más que como el error, la anomalía que confirma la precisión y el equilibrio de las cosas. Como las crías enfermas, defectuosas, que las perras apartan alzándolas del cuello con la boca, no se espera de nosotros ninguna fortaleza ni coraje. La mayoría de las veces no hace falta matarnos. El cuerpo vaciado del amor y del deseo de los otros pasa rápido, una mancha en el cielo que pocos llegan a ver antes de que se apague a miles de años luz, sin poder hacer contacto con la tierra, sin que nadie la extrañe. Pero algunas veces, contra todas las probabilidades, una raíz crece desaforada, sostenida en el aire hasta clavarse en la materia, arrastrada por un deseo salvaje, por el empuje de la vida que resiste, aunque sepa que en ese esfuerzo descomunal corre el riesgo de quebrarse. Deja que tu cabeza descanse en mis manos, me dijiste, prometo no soltarte. Y yo, que lo único que sabía era que había que escapar del amor como quien escapa de una pedrada en el pecho, un golpe bien dado en el lugar más vulnerable, me quedé, sin embargo, en ese abrazo y fui curado de las enfermedades de los otros, de lo que hicieron conmigo para salvarse. No hizo falta que nadie más me tocara. Un cuerpo sostenido en otro cuerpo se vuelve una casa. La que sabe, la poeta. Yo soy un conocedor acá. Por ahí encuentro algunos casos, pero no estoy encontrando textos brevísimos que son los primeros que leo. Vamos a encontrar también. Hay dos libros que tienen poemas cortos. Perdón, hay dos libros que tienen poemas cortos de todos mis libros. Son Abrigo, bueno, la Bizarría son bastante breves, pero más breves son los de El Verano y Abrigo, que es el que leíste. El Verano está ahí muy cerquita. Mientras tanto, yo sigo buscando, perdón. No quiero. Curioso que. Hola. No. Sí. Ahora anda. ¿Se curó o se murió? Hola. No. Ese es el modo que tengo yo de arreglar las cosas a veces. Las cosas de la casa. Bueno, acá hay un texto que a mí me gustaría. Es un texto más extenso, no lo voy a leer todo. Pero a mí me fascina mucho el título que tiene. ¿Cómo se comunican las mujeres entre sí? ¿Qué se dice? No se llega a poder leerlo completo, además porque me interesa. Eso es la que ¿cómo se comunican las mujeres entre sí y qué se dice? Yo quiero decir acá, y lo voy a hacer casi como una locución, que yo soy un tipo que fui criado por mujeres, fui educado por mujeres, fui amado por mujeres, soy amado por una mujer, soy padre tengo que contarla.
padre de 6 hijas y nietas, y que viviendo en un hogar en el que prácticamente no había hombres, porque mi papá murió cuando yo era muy chiquito. En realidad, la gran curiosidad de mi vida, la maravilla de mi vida ha sido seguir y amar de alguna manera el mundo femenino. Yo no creo que los hombres puedan ser o podamos ser feministas, no creo que no es así. Pero sí quiero decir que a mí el mundo femenino me copó siempre. Mi mamá además, yo la tuve mucho tiempo, pero además mi mamá era concertista de piano. Los más veteranos de acá, los padres y madres, recordarán, los padres recuerdan que mi mamá daba conciertos en el viejo Teatro CEP, que es lo que hoy he seguido mirando. Yo me crié en ese ambiente y me gusta mucho este texto, no voy a leer todo, pero por curiosidad quiero compartirlo. ¿Cómo se comunican las mujeres entre sí y qué se dicen? Las mujeres de la casa no hablaban demasiado. Empequeñecidas como la rama de un árbol que crece hacia una pared, no se esforzaban por abrirse paso, sino por quedarse donde estaban, sin llegar nunca al límite que les significaría una presión insoportable, ante la cual no tendrían más remedio que secarse y ponerse lentamente a morir. Yo había aprendido esa estrategia y también crecía hacia el interior de tal manera que los que estaban afuera casi no me veían ni escuchaban. Podrá decirse que no es valiente esta manera de enfrentar la adversidad. Podrá decirse que así más bien se evita cualquier enfrentamiento. Pero yo sé que ante un enemigo de fuste, desproporcionado a nuestras fuerzas, se sobrevive si se es capaz de esconderse o de lutar, camufladas como nosotras, con tal maestría que se es más de la nada que del mundo repleto de imágenes. Ser invisible requiere una voluntad y la teníamos. Mi madre y yo salíamos juntas por la noche, murciélagos ambas, agarrotados los miembros, las alas mustias de tanta inmovilidad, pero con vida, y vivir era la única tarea que valía la pena. Me contaba historias de su vida y de la mía, yo no sé si sacadas de su imaginación, si efectivamente sucedidas, ¿quién puede saberlo? Pero en el mismo instante en que una historia empieza a ser contada, entran otras voces que no tergiversan, las voces de los muertos, de los que nunca existieron, las voces de la tradición y del azar, y las del cuerpo que quiere decir lo que le duele, las de las mujeres como nosotras, que apenas pueden hablar, y que cuando no hay moros en la costa, aprovechan y se lanzan a decir cosas y más cosas, con una sintaxis loca, atropellada, cuentan como pueden lo que saben, porque nunca hay demasiado tiempo, al final habrá que callar, entrar en la corriente de un río mayor que absorbe los detalles, se los come y los devuelve convertidos en una historia diferente, inofensiva, falsa de toda falsedad. Podría seguir leyendo este libro toda la verdad. Y me alegro haberlo leído tuyo, haberlo leído, la verdad. Mirá que... Ustedes están contentos y otros se quedan. La gente no se ha ido, se queda. Ustedes si se casan, se van y quedan con la casita. Bueno, mientras vos leías, yo te escuchaba atentamente y a la vez iba diciendo sí, no, entre varios, pero bueno. Vamos a uno que está también en Antifascista, que es de un libro que se llama La Mujer Maravilla del Yo. La Mujer Maravilla del Yo. Lo que tarda un hueso roto en soldarse. Cuentan que se puede poner fecha al inicio de la civilización. Empezó con el primer hueso quebrado y soldado. Esa soldadura habla, dice:
Tuvo que haber alguien que cuidara, que no dejara morir, alguien que hiciera por aquel que fue herido todas las cosas que él no podía, alguien que le proveyera el alimento y el agua. Una vez me preguntaste, ¿cómo va a ser este cuerpo mío, al que se le saltan los huesos por debajo de la piel, casi a la vista? ¿Cómo voy a hacer con un cuerpo así de flaquito, así de endeble, para aguantar lo que se viene? Pienso en tus huesos casi visibles, casi rompiéndose. El comienzo de la civilización no fue la guerra, fue alguien casi animal, casi humano, que se quedó despierto vigilando el sueño de un herido, igual de animal, igual de humano. Fue alguien que esperó lo que tarda un hueso roto en soldarse, muchos días. Al comienzo no hubo un combatiente, sino un enfermero y un enfermo. Me preguntaste, ¿cómo voy a hacer? Yo no sabía. Decimos, te entiendo, siento lo mismo, sabemos, no es, nunca será lo mismo. Es como hablar en un idioma diferente y pasarnos la vida queriendo traducir lo intraducible. Cada idioma tiene sus giros, su manera de trabajar el silencio hasta agotarlo, hasta que deje salir una gota o un rubí, el tesoro que lleva adentro, hermoso, inaccesible. ¿Cómo se aprende un idioma que viene de ese planeta cercano y a miles de años luz que habitamos en la misma casa todos los días? Yo, que no tengo tu placidez, tu aceptación, me inclino ante vos para decirte algo que puede ser que no escuches. Es tanto el ruido, no importa, igual te lo digo, voy a quedarme acá. Si en algún momento te rompieras, vas a estar acompañada. Yo no sé quién sos, vos no sabés quién soy. Nos cruzamos una vez y decidimos seguirnos, y eso fue todo. Y no es poca cosa aceptar la compañía de una extraña, su amor. Yo te prometo, lo que dure el viaje, mucho o poco, será inolvidable, aunque tantas veces no nos veamos metidas en el caparazón en que cada una vino. Será inolvidable el desencuentro, sí, pero será aún más inolvidable ese destello, ese cortocircuito, el momento rarísimo en que nos reconozcamos y el azar, que es a veces involuntariamente compasivo, permita que vos seas yo y yo sea vos por una milésima de segundo, aunque sea imposible. Nos vamos a tener la alegría que sea ahora. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Una más? Bueno, yo quiero, primero que nada, antes de hablar, voy a decir unas palabras. No, la idea es que quiero decir que estoy muy contento de estar hoy, muy agradecido, no solo porque volvimos a tener un público adicto, un público fiel, y porque además lo tenemos con vos. Y a mí en lo personal debo decir que la lectura, no sé incompleta, pero bastante avanzada de tu obra, me ha conmovido mucho. No lo disimulo, y eso me compromete a seguir impulsando esto. Creo que estos encuentros que hacemos nosotros, teóricamente una vez al mes, a veces con interrupciones y demás, a veces son más brillantes, menos brillantes, más emotivos, menos emotivos. Y por lo menos para mí, no sé para qué, pero para mí ha sido muy, quiero decirlo,
quiero agradecerte muchísimo porque te leo hace tiempo, te he leído, conocía algunos de tus textos, hemos tenido una mesa en el Fogón de los Arrieros hace cuantas cuadras, pero eso ha sido muy especial, quiero agradecerte muy especial. Muchísimas gracias, Mempo, y bueno, para mí también fue muy conmovedora esta noche y agradezco este espacio tan generoso. Generalmente las lecturas de poesía son más escuetas, no tenemos los poetas mucho tiempo, ahí encontrar 4 o 5 poemas. Encima yo escribo largo, como habrás notado, entonces es un problema porque digo, bueno, tengo que leer 3 poemas. Y bueno, así que para mí hoy ha sido una alegría no tener que estar reprimiéndome. Bueno, voy a leer uno un poquito más largo, vamos a algo un poquito más corto y después uno que tiene 3 versos que es la lectura del libro. Exacto, Magnolia, como la película de la cual proviene. Amo las flores desquiciadas del verano, esas que no terminamos de decidir si son increíblemente hermosas o simplemente raras, demasiado excéntricas, demasiado llamativas, un estallido, una mancha que se abre, blanco o rojo sobre verde, el monótono verde que de repente arde. Ay, si fuéramos así, no las personas tímidas y temerosas que se expanden sobre su propio miedo, como si el miedo fuera la savia, la sangre, el alimento, la raíz, que nos agarra con firmeza a la tierra y a la vez que nos mantiene vivos, nos mata lentamente, porque la muerte por miedo nunca es rápida, años y años desgajándonos hasta que no queda más que el tallo desnudo, desamparado. Si fuéramos así, te dije, como esas flores, el día en que conocimos el dolor sería un día más, no el originario, la fuente de todo lo que vendrá después, el hecho sagrado sobre el que montaremos una casa que sirva para encerrarnos y evitar una vez más ser dañados. Si fuéramos así, un día diferente a todos sería, en cambio, nuestra casa. El día en que pasó algo que desafió las leyes de la lógica, eso que no tendría que haber pasado, lo que no puede pasar, lo que solo en las películas y en los sueños pasa. Yo ansío la violencia de lo que llega sin aviso, la piedra que rompe el espejo de agua, las ventanas, el rayo que entre todas las cosas del mundo elige tu cabeza para descargarse. Ansío ese encuentro que causa un dolor nuevo y nos desprende del dolor viejo como de una vieja crisálida, una gasa arrancada de un tirón. Ansío que me perdones y ser perdonada por todo lo que no sabemos, por todo lo que no podemos darnos, y que después sea posible curarnos al sol como los caballos lastimados o las flores pisoteadas, sin esperar más que el calor sobre los pétalos marchitos, sobre el lomo cuarteado. Que el día por llegar no sea hermoso, ni siquiera feliz, que sea extraordinario. Más que un poema es una especie de rezo, mantra para estos tiempos, y lo leo siempre al final de las lecturas. Salvame siempre de la mezquindad del corazón, que sin prodigarse no tiene sentido nada. No tiene sentido haber atravesado con brazadas inexpertas el peor tramo del río, el de los remolinos. No tiene sentido haber sobrevivido. Salvame siempre de la mezquindad del corazón.